Estéreo Alegre 101.5 FM, donde escuchas lo mejor. Muy buenos días, muy buenas a todos nuestros oyentes de Estéreo Alegre y también a quienes se unen con nosotros por medio de TuneIn. Estamos muy contentos. Vamos a dar inicio a nuestro programa especial Prevención de Embarazos en Adolescentes. Este es un tema que realmente preocupa de forma mundial, ya que aún las Naciones Unidas han hecho una organización o una suborganización para tratar este tema. Y realmente sabemos que cuando un adolescente, una niña que está entrando a ser señorita, los muchachos rápido las comienzan a enamorar, las comienzan a embelezar. Los padres también, para ellos, tener a una mujer es, según ellos, una carga, y entonces rápido quieren que se case para que, en algunos lugares les den una dote. Esa dote consiste en ya sea en comida, ya sea en situaciones de terrenos o dinero, y entonces se convierte la adolescencia de una jovencita en un intercambio comercial, sobre todo en los países del tercer mundo o llamados en vías de desarrollo, y que en otros lugares los llaman subdesarrollados, porque realmente están bajo no han llegado ni siquiera a entender muchos conceptos, y entonces es lamentable la situación de la situación de las jovencitas y aún de los jóvenes, porque los jóvenes al casarse ya no estudian, su educación se trunca y el potencial de obtener unos mejores ingresos para el futuro se ponen en peligro. Es más, ponen en peligro a los niños que están naciendo, porque no les pueden dar una mejor vida, no les pueden dar una mejor educación y no les pueden dar para que puedan ver hacia el futuro de una forma mejor. Y esto se convierte en un ciclo, en un círculo vicioso, el cual llega a hacer que se ponga en peligro, según las Naciones Unidas, el futuro de la humanidad. Entonces, las opciones que se tienen para los jóvenes es: estudian y tienen una vida potencial para el futuro, o lo que hacen es que su vida se trunque y se vuelvan otra vez a tener pocas posibilidades de vivir de una mejor forma. Entonces, en América Latina y el Caribe se estima que existe una población de 140 millones de jóvenes. Y uno de los elementos que incide de manera significativa en la situación de vulnerabilidad de los adolescentes es el embarazo no planificado. Rápido los jóvenes están pensando en sexo y al pensar en eso se les olvida la situación, y entonces vienen los embarazos no deseados. Por eso la región tiene la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes en el mundo entero, y se estima que casi el 18% de todos los nacimientos corresponden a mujeres menores de 20 años de edad. Imagínense eso. Entonces, después viene otro problema, que lo vamos a tratar en otros programas especiales que tenemos planeados en los próximos días viernes,
y es la mortalidad materna en América Latina y el Caribe. De eso hablaremos en otro programa, pero ahora nos vamos a concentrar con lo que es los embarazos en adolescentes. Y fíjense que tenemos a un invitado especial. Es el licenciado Leonel Eduardo Sapón Cachún. No sé si lo pronuncié bien, espero que sí. Licenciado, usted me dirá si así se dice, o usted nos dice su nombre mejor para que lo oigamos de parte suya. Ok, mucho gusto, un placer. Agradecemos primero que nada el espacio y la oportunidad de estar compartiendo a través de este medio de comunicación. Como ya se dijo, mi nombre es Leonel y es Estuardo Sapón Cachún. Un placer y un gusto poderles acompañar en esta mañana. Para que ustedes sepan, el licenciado es egresado de la, vamos a decir, emérita Universidad de San Carlos de Guatemala, porque es la primera universidad de las primeras universidades en América Latina, realmente, la Universidad de San Carlos, y es para nosotros un grato placer tener al licenciado que es especializado en pedagogía, ¿verdad? Entonces, esto hace que él esté inmerso en este problema de los embarazos en adolescentes. Pero quiero hablar un poquito más del licenciado. Me mandaron su currículum, una parte de su currículum, creo, porque el licenciado, les voy a decir, tiene 15 años de experiencia en el trabajo con jóvenes y adolescentes en educación integral y sexualidad. Pronto le preguntaremos qué quiere decir todo eso, porque es muy fácil el título decir y suena a veces como rimbombante, pero los que no lo entendemos debemos de como que digerirlo y él nos va a explicar qué es esto. Entonces, su experiencia para él es muy importante, por eso es que en el occidente él tiene mucho conocimiento de lo que sucede en el occidente y también específicamente de Totonicapán. Vamos a hablar de varios temas a nivel nacional, a nivel occidente y a nivel Totonicapán, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo qué diferencias hay entre una cuestión y otra cuestión. Además, vamos a ver, tal vez podamos saber qué diferencia hay entre embarazos en lugares urbanos y lugares rurales, que es donde más se manifiesta este tipo de embarazos, si el licenciado me lo va a corroborar más adelante. Pero, licenciado, es un gusto presentarlo nuevamente ante nuestro público y pues nos puede explicar realmente qué es esto de educación integral y sexualidad, para que todos tengan ese conocimiento más amplio. Ok, con gusto. Bueno, vamos a hablar o decir que la educación integral en sexualidad es parte de un proceso educativo sistemático. De hecho, lo que busca la educación integral en sexualidad es fortalecer capacidades para la identificación de todos los aspectos sexuales, pero también para la prevención justamente de la violencia sexual, el intercambio o el desaprendizaje justamente de algunos patrones culturales, de comportamiento también, que lo único que hacen es justamente promover la violencia. Entonces, a través de este proceso, lo que se busca no es solamente generar capacidades, sino también ir reconstruyendo a la persona para que la persona sea más consciente de su actuar, pero también que pueda tomar las mejores decisiones asertivas. Es por eso que la UNESCO dice que la educación integral en sexualidad es parte de la educación y que esta debe iniciar a temprana edad para que las personas puedan ir conociendo su cuerpo, puedan ir aprendiendo también esos cambios que tenemos durante nuestras etapas de desarrollo y finalmente que esto nos ayude a nosotros a tomar mejores decisiones.
Licenciado, una pregunta. ¿La mejor educación que se les podría dar a los hijos debería de ser de parte de los padres, sí o no? Correcto, pero hay un problema. Sí. Cuando nosotros hablamos de educación integral en sexualidad, no podemos dejárselo todo a los padres, y pasa por una simple y sencilla razón. Hay muchos padres que no han recibido este tipo de formación. Y otra de las cosas es que anteriormente el tema de educación integral en sexualidad no era tan hablado o tan escuchado como ahora. Entonces, si usted va o si regresamos un poquito más atrás y volvemos a esa adolescencia, normalmente nosotros, ¿a quién le preguntábamos? ¿Con quién salíamos de estas dudas, de esas inquietudes? Y estábamos en un proceso de experimentación donde queríamos aprender muchas cosas. Se nos está perdiendo la señal del licenciado. Lo cual en cierto momento nos lleva a tomar decisiones para las cuales todavía no estamos listos. Pero cuando nosotros íbamos con papá o mamá y queríamos hablar, por ejemplo, del tema del noviazgo, papá o mamá se restringían a poder, papá o mamá se restringían a comentarnos o hacernos comentarios respecto a ello. Entonces, de ahí nosotros vemos que nuestro medio de verificación son nuestros amigos, el grupo en el donde estamos, nuestro círculo en el cual convivimos. Y entonces, por eso le digo que hablar, digamos, con los padres sobre el tema de educación integral en sexualidad es un poco complejo, porque no todos los padres tienen conocimiento sobre lo que es realmente la educación integral, actividad sexual temprana, cuando es todo lo contrario, porque la educación integral en sexualidad lo que busca es retrasar el inicio de una vida activa sexual. Licenciado, lo voy a interrumpir un momento. Su transmisión se está oyendo un poco entrecortada. Y no sé si de dónde, pues si pueden mejorar ¿cómo se llama? La señal, tal vez la agarra de parte de la cabina de la radio, o sea, que le den la clave para que pueda usted tener más fuerte la señal con el Wi-Fi nuestro, porque usted se encuentra. Perfecto, vamos a ver entonces. A lo que yo me refería, mientras usted ve esto, a lo que yo me refería es de que lo ideal es que fueran los padres los que dieran esta instrucción, pero como los padres, usted mismo dijo, no tienen toda la idea del asunto, entonces se restringen a hablar con sus hijos. Pero es un círculo entonces que debe de irse componiendo. Entonces, para educar a los hijos, no debería de educarse a los padres primeramente. Esa es una pregunta que queremos que usted nos la responda, y cómo, en este caso, el Ministerio de Salud puede ayudar, o las escuelas, los colegios, los institutos, las universidades, el gobierno mismo, pueden hacer que todas las personas entren, porque esto no solo es un problema de nuestro país, sino es un problema mundial. Y entonces a los jóvenes, cuando quieren hablar con sus padres, tal vez de sexo o de atracción sexual o de cuestiones de esta índole, los padres se cierran. Y al cerrarse, entonces se vuelve la cuestión algo diferente. Pero ¿no habría una forma de primero educar a los padres para que estos ya puedan también tener una educación o fomentar la educación hacia sus hijos? Claro, como usted bien lo dice, creo que tendría que ser un proceso en paralelo, donde tanto los hijos con los padres puedan ir aprendiendo conjuntamente. En algunos otros países, de hecho, el tema de educación integral en sexualidad es dirigido también a los padres, quienes tienen a sus hijos dentro del sistema educativo. Sin embargo, en el caso de Guatemala esto no pasa, y debería de pasar, porque como bien lo dice, es importante que los padres vayan aprendiendo justamente sobre educación integral en sexualidad. Ya lo decía,
el tema de educación integral en sexualidad es un tema que no tiene mucho tiempo. Por ejemplo, se inicia fuertemente a hablar de educación sexual en el 2010 en Guatemala, a raíz de una actividad internacional que hubo, en donde participan 35 ministerios de educación, 26 ministerios de salud a nivel internacional, y a raíz de esto se ve la importancia que tiene el tema de educación sexual. Pero deben de haber espacios o escuelas para padres donde los padres puedan acercarse también a aprender justamente sobre el tema de educación integral en sexualidad. A través del sistema educativo, creo que muy bien se podría ir trabajando a través de las OPFs, que podrían ser como los primeros aliados para que ellos puedan iniciar en un proceso de formación y que ellos puedan asumir el compromiso de replicar también con los otros padres justamente este conocimiento. En el tema de salud, vemos que Salud, digamos, ha hecho su mayor esfuerzo a través de los espacios amigables, en donde los jóvenes pueden llegar, pero ese espacio también puede estar abierto para que los padres puedan llegar, puedan pedir información, puedan estar enterados de qué es lo que está pasando, por qué es que esto está sucediendo, y de esta manera ir contribuyendo al tema de la prevención de los embarazos, que es algo que, como ya decía, pues es un tema muy preocupante. Es algo que está pasando, algo que viene desde hace muchos años y que en vez de ir disminuyendo, vemos nosotros tristemente que va aumentando. Y lo ideal sería entonces de que tanto padres como hijos fueran hasta juntos en etapas iniciales. Ahora, ¿qué tan rezagada está Guatemala? Porque me está hablando usted de que en el 2010 empezó en nuestro país esta situación. Entonces, ¿qué tan rezagados estamos con respecto a otros países sobre esta educación para los jóvenes y sobre todo para que las niñas o las señoritas no resulten embarazadas a tan temprana edad? Ok, solo voy a hacer una aclaración. Digamos que sí, deberían tantos padres e hijos ir juntos a recibir educación integral en sexualidad, pero la educación integral en sexualidad se da de manera gradual, es decir, que el contenido tendría que ser diferente para ambos, por la etapa de vida en la que ya están. Por ejemplo, para los niños o niñas se les empieza a hablar de autoestima, amor propio, autoprotección. Para adolescentes empezamos a hablar del noviazgo, relaciones interpersonales y temas como esos que nos van orientando a tener una mejor idea de cómo poder nosotros ir actuando de manera correcta y tomando las mejores decisiones. Ahora bien, ¿qué tan rezagados estamos? Pues existe una brecha muy grande. Realmente hay países en donde hablar de educación sexual es algo tan común. Y, por ejemplo, nosotros cuando decimos la palabra sexo, es un detonante que nosotros entendemos y pensamos que es una relación sexogenital, que es totalmente diferente. Cuando la palabra sexo nos hace alusión justamente a hombre y mujer, que es el significado que tiene. Cuando nosotros escuchamos relación sexual, también es una palabra que nos llama a un pensamiento erróneo. Cuando una relación sexual es una relación que mantiene un hombre y una mujer conviviendo en un espacio que puede ser una escuela, que puede ser la casa, y entonces desde ahí vamos viendo que hay una gran brecha en el tema de educación sexual, porque malinterpretamos mucho de lo que se dice todavía, y entonces no logramos comprender realmente qué es lo que se quiere decir con la palabra o cuál es la conceptualización de la palabra. Ahora, entrando un poco más en la materia, porque realmente el tiempo es un poco corto y podríamos extendernos demasiado y el tema es interesante. El tema realmente es interesante y sería bueno que, por ejemplo, digo yo, los medios de comunicación casi no contribuyen, no ayudan, es más, al contrario, ayudan a tergiversar el concepto de sexo y el concepto de sexualidad en las personas. ¿Es así o no? Correcto. Es correcto. Licenciado, ¿qué registro de casos en toda Guatemala de menores de 14 años se tiene en cuanto a embarazos en adolescentes?
Bueno, lamentablemente en lo que va del año llevamos un total de 1.242 casos en menores de 14 años En toda la República en toda la República hasta el y, momento. y en el nivel occidente del país. A nivel occidental, hablando de los departamentos que son de esta parte, pues llevamos alrededor de unos 517 casos en niñas menores de 13 años, 14 años. Estamos hablando de alrededor de la tercera parte, un poquito más. Correcto, correcto. Sí, porque Y recordemos que hay departamentos que son muy grandes, como Huehuetenango, como Quiché, que son quienes reportan mayormente casos en este sentido. San Marcos y Shela, me imagino que igual. También, Entonces, y digamos, el registro de casos en el departamento de Totonicapán. bueno, le voy a hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, en el 2021 nosotros teníamos reportados año fiscal, es decir, de enero a diciembre, 34 casos, 2021. 2022, con todos los esfuerzos que se han ido haciendo de las organizaciones, también reconociendo el trabajo que hace salud, se logró disminuir y bajamos a 23 casos. Y en lo que va del año, que es 2023, y al mes que vamos, se han reportado únicamente 10 casos en el departamento de Totonicapán. Sin embargo, como lo hemos dicho, puede que sea un caso, pero de todas maneras, un caso es muy importante y estamos hablando de una vida que justamente, como usted decía al inicio, se tronca por el hecho de un embarazo temprano. Algo que hay que mencionar cuando hablamos, digamos, en el tema de embarazos en menores de edad, es que ya se tipifican como violación, según el artículo 173 del Código Penal. Lamentablemente, nosotros hemos hecho Perdón algunos... que lo interrumpa, licenciado. Diga, diga. Y este delito no importa que se casen, no hay, digamos, el que se case la jovencita menor de edad y la persona con quien tuvo relaciones y que la embarazó, eso no trunca o no no disminuye el delito de violación, ¿correcto? Correcto, no, no disminuye. Recordemos que en un delito hay atenuantes y agravantes, y de hecho es un agravante cuando la persona incluso es mayor de edad. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos en el caso de violencia sexual y específicamente en niñas o niños, nosotros hemos identificado que el 80% corresponde a un agresor que es parte de la familia, que puede ser un hermanastro, un padrastro, un tío, un abuelo. Un 11% está ligado a una persona que es amigo de la familia, que es conocida de la familia, y un 9% que es una persona desconocida, que puede ser una persona que llegó, que vio a la niña, abusó de la niña y nadie supo quién fue. Pero triste y lamentablemente, como ya lo decía, el 80% está ligado a un familiar y muchas veces son personas adultas quienes cometen este delito. Es realmente, como dijera la palabra, indignante cuando esto sucede. Pero, licenciado, hay otro dato. Usted me decía que ha ido disminuyendo, pero tal vez hay muchos casos que tal vez no los dan a conocer, y sobre todo ahora con que es un delito, se considera un delito el que se embarace a una menor de edad, y entonces menos lo van a decir, menos lo van a informar. Eh, se tiene Acá un pasa algo. dato, se tiene un dato de esto. Mire, lamentablemente siempre existe un subregistro, como usted bien lo dice, porque hay casos que no se llegan a conocer. Y pasa un poco por lo que ya mencionaba. Normalmente en las comunidades, hablando un poco ya de las comunidades, cuando en la comunidad pasa esto, se hacen los famosos arreglos. Y entonces el agresor es obligado a hacerse responsable de la víctima, lo cual no tendría que ser así, ¿verdad? Y esto ya se ha vuelto algo cultural o algo tradicional, triste y lamentablemente. Hay un decreto que es el 13-2017,
que justamente reformó el Código Civil y que eleva la edad de matrimonios para hombres y mujeres hasta los 18 años. Por lo tanto, juez, abogado no pueden casar a menores de 18 años, ni hacer contratos matrimoniales, que es lo que antes se hacía. Pero a nivel comunitario esto se sigue dando y se sigue haciendo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también los datos estadísticos no son totalmente exactos y existe un subregistro. Aparte, cuando es una niña que es menor de edad, muchas veces los padres toman la tutela e incluso registran a la hija como propia y no como la hija de la hija, ¿verdad? O incluso los abuelos que también asumen esa parte, dicen, no, es nuestra hija y la registran como hija. Y entonces ir haciendo esa parte de monitoreo, pues obviamente es muy, muy difícil porque realmente quién sabe quién es la madre o el padre de la niña o el niño. Solo y entonces que eso, era estudio de ADN, pero eso es carísimo, me imagino. totalmente, sí, pero digamos, lo ideal acá tendría que ser el tema de la denuncia. Media vez uno identifique un caso, sepa de un caso, el tema de la denuncia es algo que se tendría que hacer. Porque recordemos que es la vida de una niña que tiene 13 años, que aún no ha terminado de desarrollar, que va a tener muchos problemas para poder tener a su bebé. Uno de los principales es el tema de la lactancia. Muchas madres que tienen hijos a los 13 años no han desarrollado y por esa falta de desarrollo que tienen no pueden lactar. Y así como está la condición económica de nuestro país y del área rural, obviamente darse el gusto de tener leche a la mano es algo muy difícil. Es bien difícil, sobre todo en áreas que están muy lejos, digamos, de las cabeceras municipales y aún, digamos, de un poblado, porque hay ranchitos o hay casas, porque ahora ya lo primero que buscan es como en muchos lados mandan dinero de los Estados Unidos, entonces ya tienen unas casas más grandes, pero la casa es grande, pero el abuso sigue siendo igual o mayor en cuanto a los jóvenes. Usted hablaba de leyes. ¿Solo hay una ley o hay varias leyes para esto de los embarazos de adolescentes? Protección para embarazos de adolescentes. Específicamente, una ley como tal no hay, pero sí existe un marco legal que contribuye, digamos, al tema de la prevención o al tema de la atención del problema. Por ejemplo, está el decreto 27/2000, que justamente es la ley para el combate del VIH y el SIDA. Está el decreto 27-2003, que es la ley de protección integral de la niñez, la ley PINA como la conocemos. Está la ley de desarrollo, la ley de maternidad saludable, está el Código Penal, como ya lo decíamos. Existe también la declaración ministerial Prevenir con Educación. Y tal vez aquí quiero hacer un énfasis. Ahorita hay una iniciativa de ley que es la 5761, que es justamente sobre educación integral en sexualidad y que se está malentendiendo, porque lo que busca esta ley es crear las condiciones para que el sistema educativo pueda brindar educación integral en sexualidad dentro de las aulas, que los adolescentes comiencen a conocer sobre este tema. El tema de educación sexual se ha venido abordando en el sistema educativo desde la parte anatómica y biológica. Es por eso que conocemos sobre los órganos sexuales, cómo se da el tema de la reproducción, pero hablar de educación sexual conlleva mucho más. Hay una parte espiritual, hay una parte erótica, hay una parte sensorial, está el tema de las emociones, que es algo que no se menciona. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre el tema del placer, muchas veces lo vinculan al tema de lo sexual, cuando el placer puede estar en otras cosas como el simple hecho de comerme una manzana, comerme un helado, escuchar la música que me gusta, y son cuestiones que muchas veces no consideramos, y entonces me gusta hacer esa aclaración porque hoy en día esta ley se está malinterpretando y realmente sería bueno poder contar con una ley sobre educación integral en sexualidad. Creo que con esto prevendríamos no solo el hecho de los embarazos, sino también el tema de la violencia
contribuiría mucho al tema de que las personas vayan siendo más conscientes de sus actos y que vayan desaprendiendo justamente todas esas conductas violentas que hemos ido aprendiendo y que culturalmente validamos. Licenciado, ¿y no sería bueno que esta ley empezara con educar a los padres? Porque es que el problema es de que vienen los padres y dicen, ok, yo no sé qué le van a enseñar a mi hijo, o le pueden, le van a lavar el cerebro, porque eso es lo que se piensa muchas veces. Le van a enseñar cosas que yo no quiero. Entonces, primero se debería de educar a los padres para que sepan qué es lo que van a aprender después sus hijos. O sea, por eso digo, esto se vuelve un círculo vicioso. Y es más, en algunos casos, digamos, tenemos la religión como un impedimento hacia lo que es la enseñanza sexual. Y es increíble, pero digamos que la misma Biblia educa a los jóvenes sexualmente. Y como las religiones, ya sea, no importa, digamos, en general, las religiones truncan ese conocimiento de las personas, porque la gente no lee la Biblia realmente, dice, yo sigo la Biblia, pero no la lee. Y si la leyera, notaría que hay educación sexual en la Biblia, ¿verdad? Correcto. Que hay una cuestión que entonces los padres deben de empezar a ser los que educan a sus hijos, para que en los institutos, para que en las escuelas les den un complemento. O sea, ya los hijos con la educación de los padres, bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? O sea, primero los padres les dan el lineamiento a los hijos. Ya la escuela, el colegio, el instituto, la universidad amplía ese conocimiento para que, para que no se trunquen las vidas. Pero es que de verdad, el truncamiento de los jóvenes, digamos, yo estaba en un pueblo, no voy a mencionar el nombre del pueblo, pero las niñas las enseñan a chinear muñecos. Desde los 8 años ya les ponen al muñeco en la parte, en ese rebozo, creo que es, no sé cómo se llama, y la niña va ahí y hasta chinea a su muñeco, y entonces lo que les están enseñando es a ser madres de pequeñas. No les enseñan a que pueden jugar, no, a divertirse, a que su juventud sea buena. Pero dígame, las religiones están truncando también el conocimiento de los jóvenes y de los padres. Bueno, lo primero que le voy a decir es que cuando nosotros hablamos de educación sexual, lo hablamos desde el punto de vista laico, porque nosotros respetamos, digamos, toda religión que una persona pueda profesar, que es una parte importante de la vida de todo ser humano. Sin embargo, hay otra parte importante que no podemos dejar de por un lado, y es justamente ese desarrollo natural que como humanos tenemos. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de educación sexual, hablamos desde el punto de vista científico, comprobado, para que no se malentienda. Sin embargo, el tema de la religión se ha sido en algunos momentos un obstáculo para poder hablar sobre educación sexual, porque hemos visto, digamos, el tema de que hay muchas posturas conservadoras que no permiten hablar del desarrollo humano y de cómo nosotros etapa por etapa vamos alcanzando ese desarrollo. Y entonces comienzan con el hecho de no, hablar de eso es pecado, no, hablar de eso es incitar a los jóvenes a que tengan una vida sexual activa, no, hablar de eso lo único que va a hacer es que el joven se embarace temprano. Y entonces vemos ahí justamente esa barrera que muchas veces se convierte en el tema de religión. Sin embargo, no tendría que ser así, porque como ya lo dije, el tema de la religión es algo importante también de la vida del ser humano, pero eso no nos quita el hecho de que nosotros vamos a desarrollarnos, que vamos a tener cambios, que vamos a llegar a la pubertad y que durante la etapa de la pubertad vamos a ir experimentando
otros cambios que nos van a incitar a preguntas, dudas, inquietudes que tenemos que ir solventando y que tenemos que solventar con personas que conozcan sobre el tema, con instituciones que nos puedan apoyar, con espacios en donde nos puedan orientar y brindar información certera para no ir nosotros tomando esas decisiones apresuradas que muchas veces nos orientan y nos llevan a un embarazo no deseado. Con lo que decía al inicio, con respecto al tema de los padres, sí, consideramos que los padres tendrían que ser formados. Sin embargo, por las condiciones en las que nos encontramos y por la situación en la que vive el país, es algo totalmente muy complejo. Por eso es que nosotros le apostamos a la niñez, a la adolescencia y a la juventud, porque es ese espacio en el cual pues ellos pueden ir aprendiendo, construyendo y aprendiendo realmente lo que deben de aprender y a desaprender lo que han aprendido de manera errónea. Con los padres es un poco más complejo y lo vemos cuando van a traer el resultado de calificaciones. Normalmente siempre es la madre. Hay que celebrarle el día del padre y llega la madre. Entonces vemos que es muy complejo por la misma situación de sobrevivencia en la cual nos encontramos las y los guatemaltecos. Es muy difícil que podamos brindarle un espacio más para poder aprender sobre educación integral en sexualidad. No es imposible. Lo ideal sería también crear las condiciones, es decir, el Estado tendría que ir generando esas condiciones, esos espacios para que los padres también puedan iniciar a formarse, pero es algo que no se ha hecho y que esperamos que tal vez se pueda hacer para ir justamente contribuyendo de manera conjunta a que esto cambie. Es un deseo, podría decirse, o algo que alcanzar, o sea, una meta que alcanzar, que pues esperemos que se logre en algún momento, y si no se logra, pues no va a ser realmente algo que atrase más a las comunidades, a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestros hijos. Otra pregunta. Mucha gente piensa que, que el matrimonio en las iglesias es suficiente para que ya sean esposos las personas. Pero yo tengo entendido que en Guatemala solo las municipalidades y los abogados pueden casar. Y esto voy a lo que hablábamos de que como piensan de que al casarse ya no hay transgresión de la ley, entonces se casan por la iglesia. Un adulto con un menor de edad, eso tendría también que hacerse una ley para que las iglesias no casen a adultos con menores de edad. Yo pienso que una ley como tal no, sino que las iglesias tendrían que estar más informados. Creo que tendrían que manejar mucha más información y acercar justamente a Dios, como que es lo que ellos buscan, para que esto no se siga dando. Realmente existe mucha desinformación y piensan a veces con el hecho de casarse que solucionan el problema, pero no. Recordemos que la niña, pues obviamente fue víctima de una violación y casarlo con su agresor no resuelve el problema, es más, agudiza el problema, porque ¿qué tipo de vida va a llevar? Va a ser expuesta a golpes, a malos tratos, a insultos, a violencia. El hecho de que ella tenga una hija a los 13 años y que pueda tener otra hija a los 14 años, otra hija a los 15 años, ese sobrecargo físico que se le puede ir teniendo. Digamos, cuando nosotros hablamos de la parte legal de los matrimonios, si es, digamos, dependiendo del tipo de religión que profese, puede ser, digamos, católico, tendría que ser primero por lo civil y después por la iglesia. Si es evangélico, pues sí, creo que de una vez se hace el matrimonio evangélico. Sin embargo, también puede hacerse por lo que dicta la ley. Sin embargo, creo que no tendríamos que llegar hasta este punto para poder ir solventando un problema. Para ir preveniendo justamente el tema de los embarazos,
es importante informarnos, dejar de normalizar el tema de los embarazos, que se ve algo tan común. Vemos a una niña que tiene 13 años gestando, ay, ya está embarazada, qué bonita se ve. Vemos a una niña y de repente escuchamos que fue víctima, ella se lo buscó. Por la forma en la que se viste es que le pasó así. Entonces, vemos esos comentarios y escuchamos esos comentarios porque lo hemos vivido y hemos estado haciendo algunos estudios. Incluso como organización nosotros teníamos un estudio que se llama Vidas Robadas, en donde vemos todas las carencias que pasan las niñas que son víctimas de violencia sexual, que tienen 13 años, y realmente son tantos problemas que conlleva el hecho de tener un embarazo tan temprano que uno no se lo imagina. Entonces no tendríamos que ir buscando, digamos, la parte religiosa o la parte matrimonial para ir solventando un problema que podemos ir previniendo con el hecho de informarnos y ser más sensatos sobre la importancia que tiene este tema. Y esto es muy importante lo que dice usted, licenciado, de que el matrimonio no va a resolver muchas veces el problema, porque es otro tema que hay que tratar después, lo de la violencia intrafamiliar, que como el otro se sintió de que lo casaron a la fuerza, entonces, ¿con quién desquita? Pues o con la esposa o con los hijos, porque siente como que lo ataron con quien él no quería, pero lo que pasa es que sí quería con la muchacha, pues, y eso es algo que también tiene mucho que ver con los medios de comunicación. ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación para que aumenten o disminuyan los embarazos en adolescentes? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que tendrían que hacer los medios de comunicación es difundir la importancia que tiene la prevención de los embarazos, tal cual se está haciendo en este momento. Existen muy pocos espacios en donde uno puede llegar y hablar sobre este tema tan importante y que la población pueda escuchar y conocer sobre el tema de los embarazos. Otra cosa importante es crear también más espacios para abordar el tema, qué sé yo, algún tipo de programa semanal que se pueda dar, donde la persona pueda irse formando y aprendiendo que el hecho de un embarazo temprano no es normal. Puede también, en este caso, los medios podrían sumarse también a las campañas que se realizan en el tema de prevención de embarazos. Existen organizaciones que realizan campañas, ya sean por medios de comunicación, y entonces podrían ahí unificar esfuerzos justamente para ir contribuyendo a este problema. También algo importante que hay que hacer como medios de comunicación es verificar la información antes de poder compartirla. Vuelvo a lo mismo que decía con el hecho de la iniciativa 5761, que es Educación Integral en Sexualidad. Hay una mala intención de ir cambiando todo lo que realmente busca la iniciativa con el hecho de que esta no se pueda aprobar, con el hecho de que esta quede allí y que las y los adolescentes no puedan recibir educación sexual a temprana edad. Entonces esto vuelve otra vez y repite el ciclo y volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que se puede ir generando. Y perdón, es 6157, la iniciativa de educación sexual. Entonces, cosas como esas tendrían que irse haciendo como medios de comunicación. Recordemos que los medios tienen un poder inmenso en las comunidades por la información que comparten, por lo que dicen, son tomados en cuenta como esas personas o esos medios que nos ayudan a tomar decisiones en muchos casos. Y entonces vemos ahí la influencia que tienen. Y si esa influencia puede ser usado justamente para ir previniendo este tipo de situaciones, creo que estaríamos haciendo mucho con eso. No cabe duda que también, digamos, hace 20 años las canciones eran muy diferentes a las canciones de esta época. También estas canciones actuales incitan mucho a los jóvenes a que hagan todo lo que quieran y no les dicen las consecuencias, o sea, lo hacen ver todo tan bonito
lamentablemente se agarran en la libertad de expresión. Es eso también, y además miremos las películas. Las películas igual sacan cosas que tergiversan la mente de los jóvenes, o no les, no, porque hay, digamos, que dice prohibida para menores de tantos años, pero esa prohibición tampoco se cumple, ¿verdad? O sea, es algo muy difícil poder medir cuánto influye las canciones o cuánto influyen las películas o las novelas en los jóvenes. No se puede medir esto. ¿Qué diría usted como psicólogo? No le oigo, licenciado, perdón. Bueno, realmente medir, creo que no. Recordemos que, pedagogo, Perdón, licenciado, lo voy a interrumpir. Se está entrecortando su señal y nuevamente no lo estamos escuchando correctamente. creo que Yo creo que se perdió la señal con el licenciado. No sé, sigo sin escuchar al licenciado. Ahora sí lo veo un poco en movimiento, pero se entrecorta, siento yo. Vamos a ver si ya está el licenciado arreglando su situación. Licenciado, ahora sí lo veo moverse. ¿Puede hablar? ok, Ahí ahora estamos. sí ya. Sí. Sí, perfecto. Había escuchado un poquito lo que estaba diciendo y realmente creo que lograr medir el impacto que tienen los medios de comunicación es un poco difícil. Recordemos que existen, digamos, un amalgama de diferentes situaciones que puede afectar a una persona. Y es por eso que dicen que toda persona es un mundo o toda cabeza es un mundo. Es decir, percibimos las cosas de diferente manera. Esto a veces complica mucho el hecho de todo lo que vemos. Como seres humanos estamos en un constante entorno que nos enseña y nos motiva a ir aprendiendo cosas buenas y cosas malas. Lamentablemente no existe una mediación dentro de los medios de comunicación para la difusión de ciertos contenidos. Y el acceso que se tiene de esta información, muchas veces en vez de contribuir al proceso de formación de una persona, viene y desinforma y enajena. Y esto hace que en vez de tomar las decisiones más correctas, nos orienten justamente a tomar las equivocadas. Entonces, es muy complejo y como usted lo decía, lamentablemente hoy en día existe tanta información a través de los medios, canciones, novelas, películas, hablemos de todo en general, que de una u otra manera nos incitan al tema de la violencia, nos incitan a actuar de manera incorrecta, y esto creo que lo único que hace es agravar la situación que ya se tiene en el país. Y creo que es importante entonces ir generando espacios donde podamos brindar información más concreta, más puntual, que nos pueda realmente ayudar a entender qué es lo que está pasando y que nos ayude a tomar esas decisiones que sí nos puedan beneficiar para lograr nuestro plan de vida, lograr nuestras metas, nuestros sueños y llegar a ser quienes quisiéramos ser. Muy bien. ¿Y
¿qué papel juegan entonces las instituciones gubernamentales y las no gubernamentales en los embarazos en adolescentes? O sea, no es que tengan la culpa ellos, ninguna institución, pero ¿qué papel podrían jugar para evitar esto? Bueno, yo creo que existe un papel muy importante. Las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, han venido desde hace mucho tiempo trabajando en el marco de los derechos humanos, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, que también son derechos humanos. Se han generado campañas, se han apoyado procesos, se han generado procesos de formación, se han hecho iniciativas para ir ponderando la importancia que tiene la prevención de los embarazos, para ir ponderando la importancia que tiene la educación integral en sexualidad. Sin embargo, nos hemos topado con un gobierno que le presta muy poca atención a este tema. Y es por eso que sigue el tema de los embarazos aumentando y no vemos como una acción concreta que pueda favorecer. Vemos, digamos que le han designado tanto a Educación y a Salud, que son dos ministerios del Estado, justamente esta responsabilidad. El Ministerio de Salud, a través de los esfuerzos que hace, pues ha logrado aperturar espacios amigables para que los jóvenes lleguen, se informen, puedan conocer, pero vemos que hace falta mucho por hacer. Y lamentablemente, digamos, al ministerio le dicen, bueno, trabaja este tema, pero no hay un presupuesto, no hay una asignación presupuestaria para poder trabajarlo, y entonces simplemente es un componente que se suma a las responsabilidades que ya tienen como ministerios. Pasa lo mismo con educación, y para hablar, digamos, de este tema dentro de educación, tendríamos que ir generando un montón de condiciones. Una de las primeras condiciones es que, por ejemplo, los pedagogos, quienes trabajan en el nivel medio, o los maestros, quienes trabajan en el nivel primario, tendrían que estar siendo formados dentro de este tema. Y debería de haber, digamos, un proceso que tendría que ser como una materia, como matemáticas, como ciencias naturales, en donde nos hablen sobre educación integral en sexualidad. Crear estas condiciones, incluso en la universidad, para que las personas se vayan preparando y que cuando salgan egresadas de las universidades, estos puedan trabajar este contenido dentro de los sistemas de educación. Pero, como le digo, es algo tan complejo y es algo tan amplio hablar de este tema. Y sí, realmente nosotros reconocemos el trabajo que ha hecho Educación, que ha hecho Salud, por ejemplo, en el departamento, para ir abordando el tema de educación sexual, para ir previniendo el tema de los embarazos. Hace falta mucho por hacer, pero creemos que con las coordinaciones y la articulación de esfuerzos, pues va a ir contribuyendo a que esto vaya reduciendo poco a poco. Muchas gracias, licenciado. Y pues como ya vamos terminando, ¿qué mensaje final podríamos darle a las personas, a los jóvenes, a los padres y en general a todas las personas? Bueno, yo creo que para los padres, inicio con los padres, es importante que nos informemos sobre qué es realmente la educación integral en sexualidad, para reconocer la importancia que tiene en la vida de nuestros hijos e hijas y cómo esto les va a ayudar a lograr sus metas y sueños. Para todas las personas en general, creo que es importante dejar de normalizar el problema. Tenemos que denunciar. Cuando nosotros identifiquemos un caso de violencia sexual en una niña menor de 14 años, denunciamos, porque existe mucho subregistro y realmente no tenemos o no conocemos la magnitud del problema y qué tan grande es por lo mismo. Pero también tenemos esa obligación como sociedad de ir denunciando, de dejar de normalizar el tema de la violencia. Ver a una niña criando niños no es algo normal. Al contrario, es algo que preocupa, es algo que indigna y es algo que nos debe motivar a unificarnos para poder ir cambiando esta realidad.
Muchas gracias, licenciado. Hemos tenido una charla muy benéfica en el sentido de que nuestros oyentes de Estéreo Alegre, que cubre Totonicapán y una área del occidente, pues hemos aprendido algunos conceptos que se necesitaban cambiar y quitar ese tabú, porque lo vemos como un tabú muchas veces, el educar a nuestros hijos en la sexualidad y en la prevención, porque la sexualidad hay que educar para evitar al final el embarazo prematuro. No queremos porque hay niñas hasta de 10 años que resultan embarazadas. Hay casos extremos, pero imagínense quitarle la niñez a una jovencita. Es increíble lo que le están haciendo a un joven también, porque los hombres también van a sufrir. O sea, imagínense que pues los hace que entonces comiencen hasta a emborracharse por su condición, que piensan que el licor los va a hacer que se olviden de la situación, y lo que va a crear es más problema. Así que, amigos oyentes de Estéreo Alegre, en Totonicapán, en Xela, en el occidente en general, a todos los que nos están escuchando a través de el TuneIn o de Radio Box, les agradecemos a ustedes su atención a este programa y ayudemos a que esto pueda darse a conocer. Vamos a poner el programa en YouTube, también en la página del Ministerio de Salud de Totonicapán. No sé cuál es la página que tienen ustedes, licenciado. Nosotros manejamos una que se llama OSAR Juvenil. ¿Puede letrearla para que sepan las personas? Sí, es OSAR, OSAR Juvenil Totonicapán. Estaba abriendo la página, precisamente es una organización, ¿esa es no gubernamental o es gubernamental? Correcto. No gubernamental. No gubernamental. Sí, esa yo para informarme un poquito más del tema, puse embarazos de adolescentes y me salieron 2 páginas. Esta, la de OSAR, y la de las Naciones Unidas. Entonces, los felicitamos, licenciado, por el estar tratando de que la juventud entienda de que esto no es un juego, porque lo ven como juego. Ay, qué bonito, las relaciones y todo. No, el placer, como dijo, no solo está en las relaciones sexuales. El placer es poder gozar la vida de una mejor forma. Y por un momentito en que los jóvenes tal vez tengan placer sexual, van a quitar otro tipo de placer en su vida. Así que la conclusión es, al final, que es mejor educar a los hijos que sepan lo que puedan enfrentarse y que sea algo integral, como dice el licenciado. Y entonces ustedes pueden dirigirse a la página de OSAR, guatemala.org, en la cual pues se les puede ayudar a alguien que pueda tener algún problema. ¿Es así, licenciado? Pueden dirigirse a esta Correcto. página para pedir ayuda. Correcto. Muy bien. Entonces, amigos oyentes, nos despedimos. Hemos presentado este programa especial que realmente ha sido beneficioso. El programa, recuerden que es prevención de embarazos en adolescentes. Y para tener esa prevención hay que tener educación sexual. Hay que tener y que sea integrada. Así que muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos y dejamos en nuestra cabina el mensaje que tenemos ahora de nuestros anunciantes.
Gracias.